Hola Jesús, buenas tardes. Te había escrito por Instagram y que me dieras unos minutos porque estaba fuera de casa. Hola Claudia, buenos días. Buenos ¿Cómo días. estás? Creo que no leíste mi mensaje, ¿verdad? De Instagram. Sí, lo leí un poquito tarde. Lo leí a las Vale, y algo. Eh, vale. Aquí estamos. bueno, eh, bueno, primero que nada, gracias igual por tocar este tema bastante interesante que es muy bueno y que creo que está haciendo mucho eco hoy en día, ¿no? Que es la revolución, digamos, de lo que son las inteligencias múltiples. Eh, si querés, podemos empezar dando una pequeña introducción, ¿no? A qué Sí, es, por ejemplo, primero presentar a Howard Gardner. ¿Quién era sí, Howard Gardner y, y qué contribución hizo con respecto a esta teoría? sí. Te lo voy a dejar a ti. Yo tengo este tema ya registrado aquí en Estéreo porque lo había tratado antes con el feitado Javier, que creo que no sé si le conoces. Así que yo te dejo hablar de ese profesor Howard Gardner. ¿Qué nos tienes que contar sobre él? Bueno, primero que nada es como que él era un profesor, ¿no? Él era un profesor abocado mucho a lo que era la rama de la psicología y los estudios de la mente, ¿no? Sí, Eh, Fue profesor en la Escuela de Cognición y Educación John y Elizabeth. También hizo algunos estudios en lo que es Harvard y sí, publicó diferentes libros, ¿no? De su autoría. Por ejemplo, algunos libros como Mentes Flexibles, Mentes Creativas, Mentes Líderes. Y todos esos libros, él hablaba prácticamente de las diferentes composiciones, ¿no? O sea, de diferentes intereses que tenían las personas en lo largo de su vida. Pero creo que el mayor aporte vino con este libro de las 8 inteligencias múltiples, que él empezó a reunir todo este tipo de estudios y demás actos investigativos en el año 1983. Estamos hablando prácticamente de hace bastante años atrás, sí, cuando el profesor Howard Gardner empieza a buscar las primeras piezas para armar esta obra que en su tiempo es como que era algo muy nuevo y muy difícil de llevar a la práctica. Eh, Creo que en el año 83, bueno, las estructuras de lo que era la educación era otra cosa, ¿no? Y, y bueno, Howard Gardner, a dejar plasmado en su libro de las 8 inteligencias múltiples, a buscar ejemplos también en la vida real, empieza a darse cuenta de la composición, ¿no? De cómo está compuesto, por ejemplo, él dice claramente que una persona es muy compuesta, ¿no? sí, Ya sea en su forma de pensar, en las cosas que hace, en sus actitudes, en todo, y también en la parte de la creatividad. Él determina que no hay un patrón que pueda definir a la creatividad de una persona, digamos. sí. No sé qué es lo que te pareció. Y gracias a Howard Gardner, ciertas escuelas dictatoriales cambiaron, porque tú sabes que anteriormente, bueno, todavía cuando yo estudiaba, nos daban los mismos contenidos a todo el mundo y lo siguen haciendo así. O sea, aquí no se diferencia la inteligencia que tiene cada uno, sino que en las escuelas te meten los mismos contenidos cuando cada uno tiene una capacidad diferente, ¿no? Y cada uno tiene como una inteligencia diferente. Entonces, para jugar Gardner no existe una inteligencia única en el ser humano, sino que tenemos una diversidad de inteligencias que marcan qué tan potencial somos como seres humanos. Entonces,
ha sido un gran avance para el ser humano el que se hayan dividido estas 8 inteligencias, que anteriormente eran 7. Se incluyó de última la octava, que era la naturalista, y se prevé también que se va a incluir una novena, que sería la inteligencia espiritual, posiblemente todavía no se ha agregado. Y comentarte que Howard Gardner todavía está vivo, tiene 70 y pico de años, casi 80, y todavía sigue aportando muchísimo a los temas de educación y a los temas de psicología. Sí, es verdad. Creo que con las obras que él plantea y con este libro que yo todavía lo estoy leyendo, es más, antes de iniciar el podcast estaba leyendo algunas páginas y la verdad que quedé impresionado, muy impactado, porque es como que te plantea otro punto de vista de todas las hipótesis empíricas que se estaban sosteniendo hasta el momento, ¿no? Sí. Howard Gardner, en todos sus estudios, él tenía como una cierta, no confrontación, pero sí diferencia con los test de coeficiente intelectual, ¿no? Sí. Esos famosos test que te hacen para determinar tu nivel académico y demás cosas. Y en una parte de uno de los párrafos del libro, él dice que la complejidad de la persona, tanto el desarrollo, tanto la didáctica y demás cosas, es mucho más complejo que querer entenderlo plasmando en un papel, usando como instrumento un lápiz. O sea, Sí. como que él decía, un test que prácticamente, si vamos a esos test, las evaluaciones eran más o menos para ver tu desarrollo académico en matemáticas, en algunas que otras cuestiones, ¿no? Y según tus inclinaciones te daban como una orientación, pero no era tan exacto, ¿no? Era como, por ejemplo, según lo vi a él, era como consultar a la bola mágica para ver si tenía suerte con algún tipo de decisión, ¿no? Y él decía que iba mucho más allá. Claro, porque para Howard Gardner la inteligencia no es una cantidad, sino que es una capacidad. Entonces, ¿cómo se puede medir la capacidad que tú tengas de ordenar tus pensamientos y coordinar tus acciones? Entonces, para Howard Gardner, por eso el CI, para medir el coeficiente intelectual, no era en sí para medir tu inteligencia, sino para medir algo que puede ser un número, y la inteligencia para Howard Gardner no es un número que puedas medir. Es verdad, era como para, creo que hasta el día de hoy, o sea, o como en su tiempo, las evaluaciones de coeficiente intelectual se usaban como una forma de estadística. Sí. Si mal, no sé si estaré en lo cierto, pero era como, él también apuntaba a eso, al concepto de tratar de hacer estadística con, no sé, con algún resultado de lo que podría arrojar un alumno, cosas que hasta el día de hoy en muchos aspectos se siguen utilizando, ¿no? Sí. Claudia, acá hay un audio de voz, no sé si quieres que lo reproduzca. Sí, escuchemos a Ana si quieres. Hola, buenos días desde Colombia, 9:11 acá. Un saludito, los voy a estar escuchando y a ver si puedo aportar algo también. Y hacerles y hacerles un llamado de atención como profesora que soy, porque les faltó la T en múltiples. Un abrazo. Déjame ver que... Sí. Sí. Múltiples. Sí. Te pasó ahí la T. Sí. Sí, se me pasó el T. Si en cualquier momento quieres subir, como eres profesora, y si quieres subir luego unirte con nosotros y dar tu aporte, pues estamos encantados de que subas y tengas tu aporte, ¿no? Porque como profesora sabrás, no sé si en Colombia se complementa el uso de las inteligencias múltiples en las aulas.
solamente creo que más o menos se hacen en las escuelas de Montessori, me parece, que tienen un modelo educacional parecido. Pero yo creo que no se ha sumado al currículum de educación el tema de las inteligencias múltiples. Yo considero editarlo, yo no puedo editar, ¿no? ¿Cómo? Tú puedes editar el título para ponerle la T para que no sea a múltiples. A ver... Yo no lo había notado, ¿eh? No, yo te digo la verdad tampoco. No, creo que no. ¿A ti no te deja? No, no me deja. No, porque justo estamos en vivo. Cuando le doy lo que me sale un montón de juegos. Pista quién es quién, puzzle, body, magia y todo eso. Tema propio. No me sale a mí tampoco. Ana, lo siento, profe. No nos deja corregirlo. Aunque bueno, Ana creo que ya no está. Están Pachino, Kevin y Fernando Villani. No me deja corregirlo. No te preocupes. Ya que todos sepan que falta una T en múltiples. Eso es bueno porque a veces por parte del error también se aprende, ¿no? Y si uno no se equivoca, no aprende. Sí. Y que estás tan acostumbrado a ver la palabra que no te das cuenta que falta una letra, ¿sabes? Eso pasa mucho también. Sí, es verdad. Es como que uno a veces lo hace automatizado y bueno. Pero sí, volviendo un poco al tema, sí, es verdad. Él planteaba como que la inteligencia no era como una unidad de medida, ¿no? Sí. Como por ejemplo ponerte a medir cuánto podés saber, cuánto no podés saber. Y tampoco es como que compartía mucho la idea de que te podía dar una especie de diagnóstico acorde a tus intereses. Sí. Lo interesante de la teoría, o sea, que a mí me logró, o sea, impactar mucho más, es que él decía que dentro de la composición, ¿no? Dentro de la composición, siempre a medida que uno se va desarrollando, va como moldeando esas diferentes aptitudes de las inteligencias, pero siempre hay una que es la que predomina por sobre el resto. Sí. Y me da risa un ejemplo que ponen con Leo Messi y Stephen Hawking, que bueno, no hizo él esta comparación, sino sus colaboradores, donde decían que Stephen Hawking, o Hawking, ¿cómo se pronuncia?, no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que cada uno de ellos ha desarrollado una inteligencia diferente. Es verdad. Bueno, ahora que mencionas a Leo Messi es bastante interesante porque Leo Messi, él tiene lateralidad cruzada. ¿Vos sabés lo que significa eso, no? La lateralidad cruzada. ¿Esto qué es? Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Leo Messi puede ser diestro de mano, ¿no? O sea, puede escribir bien con la mano izquierda y patear con el pie derecho. O puede escribir, puede patear, qué sé yo, no sé, con el pie izquierdo y escribir mal con la mano derecha. Eso se llama como patrón de lateralidad cruzada. No es una deficiencia, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que le da el toque a un genio como es él, porque vamos a lo que es. Aparte del talento, él tiene ese dominio motriz. Que parte primero de su estatura, ¿no? Porque tiene un centro de gravedad un poco medio. Segundo, el dominio del cuerpo para romper con diferentes posiciones.
estamos hablando de prácticamente de una persona que tiene un dominio motriz que va más allá de un jugador de fútbol, porque vos tenés jugadores que se preparan, vos tenés jugadores que entrenan como Ronaldo, jugadores con la mentalidad de Ibrahimovic, pero no ves tantos jugadores que tengan esa movilidad corporal, por ejemplo, que tiene Messi. A mí, por ejemplo, yo vi un jugador de España que lo admiro mucho, o sea, para mí es un jugadorazo, es del Villarreal, el número 19, ahora no sé si seguirá jugando, pero que yo veo que tiene capaz que algunos parecidos con Messi, pero él tiene un dominio más paralelo de las dos piernas que es Santi Cazorla. Más que nada por eso, o sea, Messi es un ejemplo de la preservación de una de las 8 inteligencias múltiples, ¿no? Él tendría muy desarrollado el tema de la lógica sinestésica, ¿no? Puede ser que sí, porque lo que es la corporal sinestésica es todo el movimiento del uso del cuerpo y es lo que prevalece en muchos deportistas. En nuestras dos inteligencias iba a decir la lógica matemática y la corporal sinestésica y dije lógica sinestésica. Ojo que también sería muy complejo, yo creo que capaz que uno visualmente puede observar lo que se ve de manera externa, ¿no? Sí. Nosotros vemos un jugador que tiene unas características que no tienen muchos jugadores, que juega con un estilo que no se juega hoy en día. Hoy en día creo que ese estilo era un estilo de fútbol de los años 80, pero que logró traspasar tanto, no sé cómo hizo, que lo mantuvo hasta el día de hoy. ¿Me entendés? Sí, yo creo que también Messi tiene desarrollada la inteligencia interpersonal, porque a pesar de ser muy buen jugador, de poder tener una buena movilidad, él sabe cómo llegar a la gente. Es una persona que tiene a interactuar con sus fans, ¿no? A diferencia de otros jugadores que pasan desapercibidos como si fueran, no sé, de estos famosos que no saludan a nadie y demás. Sin embargo, Messi es porque no ha muerto, es muy humano. Entonces, como dices tú, hay inteligencias que quizás la gente no valora en él porque quizás se fijan más en lo que hace dentro del campo, ¿no? Dentro del campo de juego, pero quizás él tenga muchísimas más inteligencias desarrolladas también. Yo creo que él debe ser una persona muy emocional también, con un contenido muy emocional. Y bueno, Messi es de Cáncer, ¿no? para los oyentes que son de Cáncer, un saludo igual. Son excelentes personas. Yo conocí gente de Cáncer y son muy buenos, más allá de que también, bueno, son un torbellino de emociones, pero son excelentes personas. Y yo creo que eso es lo que, bueno, ahora volvemos, por ejemplo, a la inteligencia lógica matemática, que era lo que vos mencionaste. Intrapersonal puede ser que también sea un poco matemático, porque, o sea, la forma en cómo driblea y logra pasar entre varios jugadores no es algo que se puede hacer improvisado muchas veces, creo yo. Yo creo que sí que tiene la lógica matemática también muy desarrollada y la visual espacial junto con esta también. Porque para poder meter el gol, algo tiene que calcular tu mente para que llegue allí. Sí, la verdad que sí. La verdad que más que nada por eso. No sé si querés seguir con algún otro aporte. Y si quieres escuchamos a Pacino y empezamos a analizar cada una de las inteligencias y podemos poner ejemplos también de qué personas podrán tener esta inteligencia de una forma más desarrollada, porque como decía Howard Gardner,
no es que una persona tenga una inteligencia, podemos tener todas las inteligencias en mayor o en menor medida. Entonces podríamos luego definir las inteligencias y poner ejemplos de inclusive de famosos o de qué niños podrían tener ciertas capacidades y así. O ejemplos de la vida diaria para demostrar por qué tienes esa inteligencia, es así y ya está. Así que si quieres reproduzco el audio de Pacino Valentino, ¿vale? Y continuamos con las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Bueno, hola chicos, wow, qué tremendo show, qué tremendo podcast, de verdad, esto está interesante, sí. Saludos, sí, lo estoy disfrutando aquí. Hola Jesús, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy escuchándolo. Tremendo podcast, sí. Ok, bendiciones chicos, los quiero mucho. Bien bacano. Oh yeah. Ya tú sabes, una vaina bacana. Buen provecho, Pacino. Muchas gracias igual por la dedicatoria. Muchas gracias, sí. No sé si tenemos, yo las tengo apuntadas en un orden, no sé si tenemos el mismo orden para cada una hablar de una. Yo tengo primero lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal, natural, interpersonal e intrapersonal. No sé si la tienes tú también en ese orden. No, pero si querés podemos dictar una y una y vamos ampliando el panorama. Ok. Empieza tú si quieres con la primera inteligencia y hablamos los dos de esta. Bueno, yo quería tocar un poco lo que era la inteligencia musical, ¿no? Ok. Sí. Bueno, lo que es la inteligencia musical creo que es como la palabra lo define, ¿no? Es esa capacidad que tiene la persona no solamente de componer música, no solamente de escuchar música, porque todos escuchamos música. Es más, yo considero que la música despierta diferentes patrones de identificación del momento, ¿no? O sea, uno capaz que un día está feliz y pone música feliz, un día está triste y pone música triste. Es como que algunas personas logran conectar con la música desde el lado rítmico, no, porque no siempre la música es lo verbal o muchas veces es lo instrumental, y otras personas, me incluyo, logramos conectar con el lado lírico, ¿no? El mensaje de la música. Pero la inteligencia musical es esa persona que tiene la capacidad de componer, de elaborar, de estructurar, de comunicar y sobre todas las cosas de poder adaptarse a diferentes ritmos musicales y transmitirlo de muchas maneras, hacérsela llegar al público. Alguien que tenía esta inteligencia para mí era Beethoven, ¿no? Mozart. Eran gente que se la pasaba componiendo, más allá que algunos elegían diferentes tipos de instrumentos, pero tenían muy desarrollado este concepto. Además, se decía que algunos de ellos no descansaban mucho tiempo porque se la pasaban componiendo. O sea, a veces también la inspiración y las ganas de desarrollar esa inteligencia y la música es lo que permite que la persona dé lo mejor de sí, ¿no? Y esté tan inmerso en esa capacidad de poder componer la mejor versión y hacérsela llegar al público. No sé si tenés...
yo me sorprendo porque hay personas que son capaces de cantar y tocar un instrumento al mismo tiempo. Es increíble la capacidad que tiene su cerebro de estar de forma coordinada, ¿no? Yo ahora mismo intento tocar una guitarra mientras canto y no puedo porque yo tengo que enfocarme en algo. Entonces, yo admiro esa capacidad tan extrema musical que tiene muchísima gente. Yo, por ejemplo, puedo cantar y bailar al mismo tiempo, pero no puedo cantar y tocar un instrumento. Entonces, yo creo que hay 3 formas de expresar esa inteligencia, ¿no? Porque el cantar, el bailar, bueno, yo creo que hay más de 3 formas. Porque si no canto, si no bailo y si no toco instrumentos, puedo tener la capacidad de sentir la música y estoy siendo ya puedo tener inteligencia musical si soy capaz de disfrutar de la música, ¿no? De que mi cerebro pueda emocionarse o hacerme emocionar con las letras musicales que entran a mi cabeza por medio de la escucha, ¿no? Y hay artistas, ¿no? que tocan el piano mientras cantan ópera. Y yo digo, madre mía, de verdad, qué neuronas o qué cerebro puede tener esta persona que pueda hacer esas 2 cosas al mismo tiempo, porque para mí tocar el piano o tocar el violín, para mí es súper complicado. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención por ejemplo, yo veía Alex González, que es el baterista de Maná, que es una banda que a mí en su tiempo me gustaba mucho. Él tocaba la batería y cantaba, y yo decía, bueno, ¿cómo haces? Porque la batería es un instrumento que más allá de hacer percusión, lleva una cuenta, lleva patrones numéricos, ¿no? En los compases, en el tempo, y encima cantar, estar pendiente a llevar el tempo, a estudiarte todo un tema y cantar, yo creo que sí, requiere de un cierto desarrollo y una práctica tremenda, porque no yo soy músico, o sea, toco batería, pero nunca canté. Sí. Y a veces capaz que, no sé, bromeando así, al principio se hace fácil, pero después te das cuenta que si lo seguís llevando, capaz que te estás yendo de tempo y como que tienes que arreglar algunas cosas, y eso es algo que hay que trabajar un montón. Por eso aquellas personas que dominan esta inteligencia musical son personas que destacan mucho y que también no suelen limitarse, ¿no? Hay muchas personas que tocan la guitarra, cualquier tipo de instrumento, y son personas ambidiestras. O sea que llevan también el desempeño y el desarrollo del instrumento al 100%, ¿no? Tanto así de tocar con las manos no hábiles. Sí. Yo te digo, yo no podría. Habría una descoordinación total. Sí, por eso es como una cuestión de trabajo, ¿no? Es una cuestión de práctica, de trabajo y dedicación, pero que la inteligencia está en lo musical, sí. Sí, porque a veces tal vez se hace un poco difícil al principio lograr destacarlo, pero vos cuando escuchás la forma de la composición y cómo transmite el mensaje, después ya te das cuenta y decís, wow, tiene un cierto dominio que antes no. No sé, ahora... Yo creo que hay personas que no necesitan trabajarlo tanto, ¿no? Hay personas que tienen, como dice mi padre, 2 oídos. Bueno, tenemos 2 oídos, ¿vale? Pero hay personas que tienen un oído para una cosa y un oído para otra. Y normalmente ocurre con esas personas que pueden tocar un instrumento musical y cantar al mismo tiempo. Pueden controlar tanto la nota de su voz como los acordes del instrumento. Y yo tengo solo un oído. Yo creo que también ahí está la diferencia. Yo tengo un oído solamente para mi voz. No podría estar atenta al instrumento y a mi voz al mismo tiempo. Inteligencia unilateral musical. Creo que sí.
Le llamaría así a lo mío, una sola dirección. Así que mira, si quieres pasamos a otra inteligencia, si quieres aportar algo más. Aunque bueno, espérate, que también tú sabes que cada cultura tiene un ritmo, ¿no? Entonces también Howard Gardner llegó a esa conclusión de que quizás todos tenemos inteligencia musical latente, aunque no la externemos, ¿no? Como todo el mundo, que muchos llevan la música por dentro. Es verdad eso, es verdad. Cada cultura tiene su ritmo. Y creo que sí, comparto mucho el hecho de que a veces lo podemos llevar muy por dentro, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, por una cuestión de estirpe, acá la música tradicional es la samba, el folclore y la chacarera, ¿no? Y el tango, ¿no? Y el tango, sí, pero el tango es como más, es una mezcla de lo argentino con un poco de lo italiano, ¿me entendés? Ah, ok, vale, sí, te entiendo. Pero lo propio de esta tierra que representa mucho a las raíces indígenas, a las raíces de las diferentes tribus nativas que existieron acá en Argentina, que eran como más de 12 tribus aproximadamente, y que también se remonta a los inicios de los hombres de campo, conocidos como los gauchos. Fue eso. Yo, por ejemplo, a veces cuando escucho el folclore o la samba, el ritmo de los bombos y la guitarra es como que a mí me transporta a ese tiempo, ¿no? El tiempo de los hombres a caballo, donde no había una frontera, y la frontera era hasta donde podías llegar. Y es algo que creo que todos los argentinos de acá tenemos muy acarreado en nuestro ADN, de que cuando escuchas una samba o una chacarera es como que, no sé, sentís como que te sentís conectado, ¿no? con la esencia de tu país y las raíces de donde venís prácticamente. Sí. En mi país hay bastantes ritmos, el merengue, la bachata, la salsa, aunque todos tienen influencia africana, pero allí se baila muchísimo también. Dime, ¿con qué inteligencia quieres que sigamos ahora? Bueno, si quieres antes, escuchamos a Auror, pero aclaramos, sabemos que la palabra múltiples está mal escrita y que falta una T, por si nos quieren mandar audios corrigiendo el título, y no se puede corregir actualmente. Escuchamos a Auror. Hola, un saludito, Claudia, Jesús, ¿cómo están? Está interesante. Bueno, yo quisiera aportar en la inteligencia musical, diría que no 2, sino 3 oídos. Porque sí, está el oído normal, que mencionas, por decirlo así, que todos escuchamos. Está el oído musical para identificar las notas, armonías. Y hay un oído rítmico, que está muy, ¿cómo se dice? Underestimated. Infravalorado. Pero es muy importante el oído rítmico también. Bueno, eso a nivel de inteligencia musical. Aquí les sigo escuchando, chicos. Gracias por el aporte. O sea, que tenemos como si fuese el tercer ojo también, el tercer oído. Sí, la verdad que el aporte estuvo muy bueno. El oído rítmico es como que a mí, o sea, no desconozco esta opinión, la doy como una opinión directa. Capaz que tiene que ver con la forma en cómo uno interpreta la música, ¿no? Sí, creo que tiene que ver eso. El famoso pies izquierdo, ¿no? Que hay personas que tienen un pie izquierdo, que aunque no sepan bailar, no quiere decir que no tengan inteligencia musical, sino que disfrutan la música escuchándola. Como te dije antes, esa sensibilidad, esa capacidad de emocionarte cuando escuchas. En mi caso, yo escucho ópera y yo me emociono, yo escucho violín y yo me emociono. Y aunque yo pueda bailar, hay personas que no bailan y que no siguen ese ritmo, pero son capaces de sentir y emocionarse al escuchar música. Y es como que también puede ser el famoso aprender de oído, ¿no?
hay personas que son auditivas y que al escuchar un ritmo una o dos veces ya se le queda grabado y lo pueden expresar con un instrumento. No sé, es como una opinión que doy de mi parte. Sí, también creo que es válido. Porque como tú dices, hay personas que no bailan, pero sí crean la música. Es verdad. Yo no sé Eso es bailar, verdad. pero te puedo crear la mejor de las melodías. Por ejemplo, yo he visto mucho que el saxofón, por ejemplo, para mí es uno de los instrumentos más bonitos. Y he conocido saxofonistas que los ves tocando ese instrumento, los ves bailando y moverse mientras tocan, pero en realidad no pueden bailar ni siquiera un merengue, pero te pueden tocar un buen merengue con el saxofón. Entonces Sí, también eso yo es creo verdad. que les faltaría la inteligencia ¿cómo se llama? La corporal, quizás, o la sinestésica, pero tienen muy desarrollada su inteligencia interna musical. Sí, eso es verdad. Bueno, yo me identifico con eso, yo tampoco sé bailar, pero sí me gusta crear ritmos, ¿no? O sea, tomarme el tiempo también para eso. Sí. Si quieres pasamos a la inteligencia que estamos utilizando ahora mismo aquí los dos mientras hablamos, que es la inteligencia lingüística, que es la que estamos utilizando todos aquí en Estéreo. O que quizás pensamos que solamente estamos utilizando esa inteligencia, pero por si, como la mayoría puede pensar esto, pues vamos a hablar sobre la inteligencia lingüística, si quieres. Muy buen aporte, creo que ahí me delataste. ¿Por qué? Bueno, no sé, bueno, ahora te toca a vos explicarlo más o menos, que Vale, según... un poquito y continuamos ahí los dos aportando un poco de todo. Bueno, como su nombre lo indica, sabemos que hace referencia a eso, ¿no? A la habilidad que tenemos para comunicarnos de forma oral. Pero también, aunque no lo crean, no solamente de forma oral, la inteligencia lingüística también tiene que ver con la escritura y con los gestos también, porque cuando yo estoy escribiendo, estoy utilizando una lengua, ¿no? Y cuando estoy escribiendo en mi cerebro, están trabajando ciertos patrones creando las palabras mientras yo escribo. Entonces, por ende también, aunque no esté hablando oralmente, con simplemente yo ir escribiendo y visualizando lo que voy a escribir, se puede determinar que tengo desarrollada la inteligencia lingüística. Y si yo no tengo la capacidad de hablar y puedo gesticular, también se puede decir que tengo desarrollada la inteligencia lingüística. Es como que se refiere a la forma que tenemos de comunicarnos, ya sea oral o escrito o con gesto. Que mucha gente pensará que la inteligencia lingüística solamente se trata de hablar, ¿no? Que solamente el locutor o el periodista o los actores tienen la capacidad de tener esa inteligencia. Pero no es así en general. Puedes continuar, Jesús Velázquez, con esta inteligencia lingüística. Puede ser que, bueno, haciendo un aporte a lo que mencionas como inteligencia, podría decirse como inteligencia no verbal, ¿no? O sea, también lo que se hace de gestos, porque también estás como expresando, ¿no? Haciendo como una expresión en base a palabras que uno escucha. Bueno, me parece bastante interesante la inteligencia lingüística verbal, porque parte de una oratoria, ¿no? Parte del uso de las palabras, del significado, del empleo y también de cómo usarlas para enriquecer un vocabulario y también para, bueno, darse a entender. Yo creo que es una de las inteligencias que se tiene que usar con mucho cuidado porque está bueno, ¿no? Más allá del dominio que uno pueda llegar a tener, pero también usarlo adecuadamente y no agarrar como una especie de vicio, no irse con palabras un poco difíciles de entender porque a veces no se llega a expresar claramente el mensaje.
Eh, Esta inteligencia está guarda mucha relación con los poetas, Sí. ¿no? Con los poetas que uno lee algún libro de poesía o algún libro de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, de Lorca, y es como que te transporta a su forma de expresar, ¿no? O sea, a veces llama la atención y otras veces como que, bueno, hay palabras que no conozco y voy a tener que googlear. Pero sí está muy acarreado en ese estilo, ¿no? En ese estilo de verbalización, como también en la oratoria. Pero esa capacidad de tú, cuando lees un libro, la capacidad de ponerte a pensar en lo que estás leyendo ya forma parte también de otra inteligencia. Por eso Howard Gardner insistía en que no es una sola inteligencia la que podemos poseer. Tú puedes estar utilizando la inteligencia lingüística mientras lees un libro, y en el momento en el que te paras a pensar en el contenido del libro, ya has dejado de utilizar la inteligencia lingüística para pasar a otra inteligencia. Es verdad. Claro, por esa razón están todas unidas y las vamos utilizando a medida de que vamos haciendo diferentes cosas. Sí. Vamos intercalando, digamos, acorde a la necesidad del momento. Claro. Como hablamos antes de Leo Messi, que parece que somos muy fanáticos del fútbol los dos. Cuando Leo Messi entra al campo de fútbol, y lo primero que hace, por ejemplo, es saludar al público. Ahí ya él está con la inteligencia interpersonal. Pero cuando comienza ya en el juego a correr y demás, ya está utilizando dos inteligencias al mismo tiempo, que es la lógico-matemática y la visual y espacial. Pero luego cuando ya procede a lanzar el gol, por ejemplo, el gol, se une a él otra inteligencia más, que es la corporal sinestésica. Entonces yo creo que se van uniendo un montón de inteligencias según vamos haciendo cosas. Sí, eso es verdad. Bendito y lo bueno es que al tener, yo creo que se puede llegar a un cierto equilibrio que te lleve, digamos, a explotar el potencial, ¿no? O sea, sí. Porque es como que yo considero que al menos más allá del trabajo y el talento que puede tener una persona, también tiene que tener un equilibrio para ejecutar una actividad de una forma correcta, ¿no? Y eso a veces se suele ver también. Se suele ver un poco ese desempeño. Pero bueno, la inteligencia lingüística verbal es eso, es la capacidad también de comunicar al entorno. También está muy acarreada, digamos, en los aspectos políticos, ¿no? Para que justo iba a decir algo, pero justo es para otro podcast. No, bueno, eso, que está muy acarreado, por ejemplo, en discursos políticos, en formas de debatir, ¿no? Y demás cosas. Se trata también de hacer un análisis de las palabras y tratar de entender qué es lo que se está buscando expresar. Así es. Ahora te toca a ti elegir la inteligencia que continúa. Bueno, yo voy a elegir una en la cual Howard Gardner estaba un poco volviendo a los test de análisis de coeficiente intelectual. Él estaba un poquito en contra de tal vez el abuso que se hacía de esta inteligencia, ¿no? Y que después con este libro revolucionó todo el concepto de aprendizaje de una forma que hasta el día de hoy se está intentando imitar los pasos, que es la inteligencia lógico-matemática.
Bueno, como lo dice su nombre, la inteligencia lógica matemática es aquella que te permite resolver cálculos matemáticos, como también hacer planteaciones, ¿no? O ecuaciones de muchas formas. Howard Gardner, él estaba en contra de los test por este motivo, porque muchas veces se hacían test de exámenes de matemática y él veía que los que dominaban este tipo de inteligencia con mayor desempeño eran las personas que lograban sobresalir en el campo, y dejando atrás a mucha gente que capaz que no lo dominaba de esta manera. Y por más que parezca mentira, durante muchos años, ya sea en diferentes institutos de preparación, ya sea en diferentes tipos de educación, se llegaba al entendimiento de determinar genio a una persona que, por ejemplo, dominaba esta inteligencia. Está más decir que muchos de las otras personas que no tenían desarrollada esta inteligencia se sentían mal. Algunos no tanto, no le daban mucha importancia, pero era como que el estándar de educación en ese momento era como que exigía eso, ¿no? Era como que sabía matemáticas, era el genio, el que sacaba 10 era el genio, y demás cosas que con el tiempo es como que se fue como no desmoronando, pero cambiando un poco la perspectiva. La lógica matemática tiene muchas variantes. También la podríamos ubicar en lo visual y espacial, porque todos sabemos que, por ejemplo, para construir un edificio primero hay que hacer un plano, hay que sacar medidas, hay que sacar números, entonces como que va un poquito de la mano con la inteligencia visual espacial, ¿no? Sí. Muchos científicos de diferentes rubros logran dominar la inteligencia lógica matemática. Algunos arquitectos también, y gente que domina ese campo de las matemáticas, más allá de profesores universitarios y demás. No sé si tenés algún aporte, Claudia, respecto a esto. Sí, te voy a comentar sobre algunas personas que se dedican a jugar ajedrez. Sabes que es un juego que es muy estratégico, ¿no? Y tienes que saber previamente cómo matar a tu oponente, o sea, con los movimientos que vas a realizar con el peón y la reina y demás. Entonces hay que tener muy buena inteligencia lógico-matemática, ¿no? Para poder plantear esta estrategia para vencer a tu oponente. Entonces yo creo que en los juegos estratégicos, cuando resaltas en esos juegos, tienes muy buena inteligencia lógico-matemática. Sí, eso es verdad. Sí. Y como tú dijiste, ¿no? Que el coeficiente intelectual normalmente se fundamenta en esa inteligencia. Cuando se puede crear un test, ¿no? Donde se podría medir otras inteligencias y otras capacidades del ser humano. Aunque supuestamente se ha comprobado que como dice Howard Gardner, se pueden también evaluar otras inteligencias por medio de este test, pero no creo yo que se puedan englobar las inteligencias múltiples con un test para determinar el coeficiente intelectual de una persona. Volviendo a los juegos de mesa, sí. También, por ejemplo, el juego de la batalla naval, yo creo que sí, algunos lo habrán jugado. Ese es quitando piecitas. Exactamente. Vale. Pero viste que también es adivinar un poco las coordenadas, ¿no? Sí, es cierto. Algunos, por ejemplo, yo tiraba una coordenada y lograba tener esa exactitud. Pero jugué con
otras personas que sí tenían mucho más aciertos en esa cuestión de las coordenadas, de alinear números, ¿no? De tener ese concepto espacial también, de ver a dónde puede estar, dónde no puede estar. Y más allá de que muchas veces la inteligencia lógica matemática se usa casi en un 70% de la vida cotidiana, Sí. porque creo que sí, cuesta admitirlo, pero sí se usa en un 70% de la vida cotidiana. También el hecho de que algunas personas no logren usarla al 100% no significa que no logren entenderla al 100%, porque la inteligencia lógica matemática es como que tiene diferentes variables. Entonces, al tener diferentes variables, capaz que una persona logra entender otras cosas que encierra inteligencia lógica matemática, pero no exactamente, por ejemplo, los números directos como los conocemos, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, con química y física. Yo matemática no la dominaba al 100%, pero la relación entre química y física me parecía un poco más fácil. Tal vez por las variantes de ecuaciones que tenía y por las fórmulas. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo. Yo, por ejemplo, pensaba que era mala en matemática y como dices tú, utilizamos la matemática todos los días, todos los momentos de nuestra vida estamos ahí con la matemática. 2 libras de arroz, 2 vasos, arreglo la cama que me quede todo bien perfecto, el cuadrado y tal. Unidades de medida. Metros. Hasta para cocinar. Sí. Creo que es una de las que predomina a nivel personal, social y creo que a nivel mundial también. Sí. ¿No? Sí, yo creo que es en el uso cotidiano, me refiero yo. Sí. Todos somos matemáticos en menor o más medida. Sí, es verdad. Voy a continuar con la inteligencia espacial porque yo creo que incluye la inteligencia lógico-matemática, que fue la que acabamos de hablar. Yo creo que van unidas, ¿no? Porque es la habilidad que nos permite observar el mundo, ¿no? Y los objetos desde diferentes perspectivas, se puede decir. Y también ahí incluyen a las personas que juegan ajedrez, a los pintores, a los diseñadores, a los escultores. Yo creo que todas esas profesiones necesitan de la inteligencia lógico-matemática también. Por eso digo que van de la mano la inteligencia espacial con la lógico-matemática. Porque cuando tienes desarrollada la lógico-matemática necesitas medir los espacios. Y dentro del espacial, pues si no tienes una buena inteligencia lógico-matemática, no podrás medir el espacio ni observar en el espacio en el que estás. Los taxistas, por ejemplo, imagínate cuántas direcciones se tienen que aprender los taxistas. Tendrán que tener un mapa en su cabeza, ¿no? Entonces también tendrán que tener una buena inteligencia espacial, y lógico-matemática también. Un fotógrafo, que para mí, por ejemplo, hasta que yo no fui a una sesión de fotografía, no pude valorar el trabajo que hacen los fotógrafos. El tener que colocar las luces, medir el espacio, encuadrar. Y yo dije, madre mía, ¿en serio? Para 5 fotos, más de 3 horas, hasta que las fotos quedasen perfectas. Y dije, en serio, hay que calcular, hay que medir, hay que mover, hay que tal. Es una pasada la cantidad de cosas que hay que hacer. A mí me gusta mucho la inteligencia visual espacial por la creatividad. Yo creo que tiene un nivel de creatividad bastante elevado, ¿no? Que permite que aquella persona que es experta en esa habilidad le salga fácil. Capaz que algo que vos decís, uy, qué difícil que es. Aquella persona que tiene muy desarrollada esa inteligencia, te la puede poner fácil.
Y es increíble, porque me pasó muchas veces, ¿no? Capaz que estás en un lugar y vos decís, bueno, ¿cómo pongo un cuadro o cómo acomodo esto? Y capaz que vos te pensás, o pensás mucho, ¿viste? En mi caso, capaz que viene una persona y te dice, mira, ¿qué te parece poner esto acá, esto acá, esto acá? Y hace una modificación simple, pero que queda excelente, ¿me entendés? Y vos decís, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿me entendés? Y ese yo creo que es una de las más creativas. Y creo que es una de las que está dando mucho de qué hablar hoy en día, ¿no? Sí, la Creo visualización. que el nivel de creatividad que hay hoy en día en estos años es enorme, ¿no? Los contenidos que se hacen, los efectos de las luces y todo eso encierra mucho con esa inteligencia, y creo que es una de las que más predominancia tiene hoy en día, al menos para mí. No sé cómo se llama este juego, que es un cuadrado que tienes que poner los colores en su sitio, darle vueltas, girarlo. Rugby ¿Ludo? puede ser. Rubí, el cubo. Es el cubo de rugby. Y luego estas personas que arman tan rápidamente los rompecabezas también, que aquí en España le dicen puzzle, bueno, le llaman en inglés. También ahí tienes que tener una buena inteligencia visual y espacial para resolver rápidamente un rompecabezas. Esas personas que dibujan de una forma tan perfecta, que yo digo, Dios mío, hay personas que no han estudiado artes plásticas y dibujan todo tan bien. Pueden dibujar una persona y yo digo, Dios mío, en serio, yo no puedo hacer eso. Y hay personas a las que se les da tan fácil esto. Sí, es verdad, hay personas que en un papel en blanco, con un lápiz, una lapicera, te hacen dibujos que vos decís, ¿cómo? ¿Me entendés? Encima bien remarcados los efectos, las sombras, todo. Yo sinceramente, yo soy más de copiar. agarro un dibujo, capaz que tomo alguna medida y empiezo a dibujar. No me sale crear así, mediante imaginación. Sí, que hay personas que piensan y lo traen al papel. Sí, eso es verdad. Sí. ¿Con cuál seguimos ahora? Estaría bueno pasar a la inteligencia interpersonal. Ok. El escenario es suyo. Bueno, la inteligencia interpersonal es la capacidad que puede tener una persona o varias de relacionarse con su entorno, ¿no? Ya sea la capacidad de acompasar una conducta, algún acto, como desarrollar una cierta empatía. Ahí está la palabra. Empatía, sí. Muchas veces, hay personas que con una palabra te describen las emociones que vos podés estar sintiendo. Y uno dice, ¿cómo supo eso? Bueno, eso es parte de la inteligencia intrapersonal. Tal vez con una palabra te ayudan a resolver algo en el cual vos estás inmerso en muchos pensamientos y al encontrar la salida, bueno, eso es inteligencia intrapersonal. Ya sea acompañar a la persona, escucharla, pero darle un buen consejo, que la persona diga, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? O que te sorprenda con eso, porque capaz que vos estás mal y te dice, te pasa algo, estás mal por esto, por lo otro. Creo que está muy desarrollada, por ejemplo, en los acompañantes terapéuticos, sí. En los estudiantes de psicología también, ¿no?
tanto en lo que hacen pedagogía y demás cosas, que es esa capacidad de poder no solamente entender, sino también acompañar, que es lo que la hace bastante interesante, porque de una forma u otra trata de dar una solución, ¿no? Un entendimiento a la otra persona también. Sí. Esa inteligencia conocida como la inteligencia social, ¿no? Esa capacidad que tienen muchos de hacer tantos amigos, que dices, ¿cómo son capaces de caerle tan bien a todo el mundo? ¿Cómo son capaces de escucharte, de ponerse en tu lugar, de entenderte? Son personas que parecen muchas veces de otro planeta. Sí, eso es verdad, porque no siempre se logra tener un nivel así de sociabilización. O sea, creo que esta inteligencia es una de las que se debería trabajar más hoy en día, ¿no? Más allá de que en algunos aspectos no sucede, pero sí, por lo menos yo lo veo muy desarrollado acá en Argentina, que creo que se perdió un poco esa inteligencia interpersonal, ¿no? En el mundo, yo creo. Y eso no tendría que suceder, porque hay una frase que dice que, bueno, no una frase, sino como que las personas somos seres sociales. Sí. Nos guste o no nos guste, somos seres sociales, y que la persona sola no existe, supuestamente. Bueno, en la segunda es como que difiere un poco, porque hay algunos conceptos que no sé si están bien enmarcados en esa definición. Pero sí, nosotros somos personas sociales, o sea, más allá de todo, podemos sociabilizar, podemos crear cosas en conjuntos. Yo creo que todo lo que se logró hasta ahora, todos los avances tecnológicos fueron creados en equipo, si no sería muy imposible, ¿no? Sí. Y siempre ese entorno también, ¿no? Que crea la inteligencia interpersonal, que a veces logra contagiar, ¿no? Buena energía, buena vibra, como también todo lo contrario. Pero es eso también. Yo también lo definiría como, más allá de una relación, ¿no? También cuidar la energía, porque creo que lo que uno transmite con la energía interpersonal, no solamente podés estar acompañando a una persona en un momento feliz, alegre, sino que también estás brindando parte de tu energía, y eso creo que es muy valorable desde ese aspecto. Sí. Y luego voy con la inteligencia contraria, que es la intrapersonal, que ahora se lleva muchísimo, que es el tema del autoconocimiento, ¿no? Que hay un montón de gurús y coaches, psicólogos, terapeutas que se están lucrando, ¿no? Porque la mayoría de las personas pues tenemos problemas para superar ciertas cosas, y es porque carecemos de autoconocimiento. Y la inteligencia intrapersonal, que realmente es eso, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros para conocernos a nosotros mismos, para poder regular las emociones, para poder resolver problemas internos y todo eso. Y yo creo que es la inteligencia más difícil, porque yo creo que todos queremos en todo momento el poder controlarnos, ¿no? El poder entendernos. Y a veces yo creo que es lo más complicado, enfrentarte a tus problemas, a tus demonios. Y yo creo que es la inteligencia que te permite encontrarte, ¿no? La mayoría de las personas, cuando están ante un problema, lo que hace es como hacer un show, ¿no? El que nos sentimos, por ejemplo, atacados cuando una persona actúa de manera negativa hacia nosotros, ¿no? Y si no trabajamos la inteligencia intrapersonal, siempre vamos a pensar que nos están atacando.
que están pensando mal de nosotros, que están hablando mal de nosotros, pero si trabajas en ti, yo creo que te evitas mucho también esas cosas, ¿no? Buena pregunta, la verdad que sí, eso es verdad, yo creo que el hecho de que no se logre desarrollar, porque esta también es una de las inteligencias, yo lo considero como, en mi escala de valores, como una de las prioridades, ¿no? Sí. La considero como una de las prioridades porque siento que muchas veces, estamos en un entorno y buscamos la forma de querer adaptarnos, ¿no? Sí. O de querer entender algo que está fuera de lo que nosotros podemos entender. Y a veces, bueno, que digo, se critica lo que no se conoce, ¿me entendés? Sí, creo que esa sería la frase, se critica muchas veces lo que no se conoce. Se juzga también muchas cosas y de mi parte, por lo menos, yo suelo usarla mucho. Yo una vez me encontraba en una etapa de mi vida que no sabía ni para dónde ir, y lo único que hice fue estar solo un rato largo, y me pregunté, dije, hay algo que yo no sé. Así empezó todo, ¿viste? Sí. Porque sentía como que tenía que ordenarme en algo. Y digo, hay algo que yo veo que todos saben menos yo. ¿Qué es? Y fue como que ahí empezó todo, ¿viste? Y después agarro y me pregunto, digo, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y esa pregunta, que hasta el día de hoy yo agradezco habérmela hecho, al menos para mí, es lo que me llevó a muchas cosas, ¿no? O sea, a lograr hacer muchas cosas que antes no hacía y a saber entender mucho más en el nivel en el que estamos ahora como sociedad, ¿no? Y tratar de entender un poco mejor cómo funciona todo, ¿no? O sea, dónde estoy, dónde tengo que llegar y demás cosas, porque muchas veces los problemas que a veces tenemos en el día a día pasa por una falta de articulación propia nuestra con el entorno. Sí. Porque pretender, por ejemplo, que a veces el entorno se adecue a nosotros es muy difícil y es casi imposible que pase. O sea, sí, estamos en una sociedad donde hay mucha energía, donde hay muchos objetivos, y hacer, por ejemplo, que un grupo pueda hacer lo que vos querés es muy difícil. Entonces como que vos tenés que empezar a buscar ese sentido, ¿no? Ese sentido a cuál es el alcance, dónde quiero estar, qué es lo que quiero hacer. Y creo que de todas las inteligencias, por lo menos para mí en mi escala de valores, es la que está en la punta de la pirámide. Primero tratar de entenderme y después volcarme a todo lo otro. Sí, saber irse a tiempo también es tener una buena inteligencia intrapersonal. Porque si te enfadas y no piensas y no reflexionas el por qué te has enfadado, se te van acumulando ciertas cosas también ahí en tu interior. Y nosotros solemos pasar desapercibido nuestros problemas internos, ¿no? Y buscamos siempre agradar a los demás, pero no sé cuándo vamos a entender que primero tenemos que agradarnos a nosotros, ¿no? Evaluar y pensar qué está pasando dentro de nosotros, por qué me molestan tantas cosas, por qué me hieren tantas cosas, por qué me duelen las acciones de los demás. Incluso a veces acciones que no tienen nada que ver contigo te duelen y dices, ¿por qué? Es porque todavía no has superado ciertas cosas en ti. Y lo ves reflejado en otras personas y otras personas se hacen entender que tienes que conocerte a ti primero, que tienes que ayudarte a ti primero.
Y hace falta eso, tener muchísima inteligencia intrapersonal para poder resolver todos esos conflictos que tenemos dentro. Así que yo la pongo en la escala 1. Sin esa inteligencia, las demás inteligencias yo creo que no tendrían equilibrio, no tendrían armonía. Es verdad. Porque después, por ejemplo, esta inteligencia, si uno no la trabaja, no la desarrolla, después viene el famoso vacío existencial, o como lo quieran relacionar. Y el vacío existencial suele estar en diferentes etapas de la vida, no es algo que uno diga, no, a mí no me va a pasar, sí, te va a pasar. Y es eso, es como la llave para poder entender cómo vas a funcionar vos de acá en adelante, pero entenderte bien cómo es el concepto. Porque muchas personas crecen y a veces el no entender esta inteligencia, que es una de las más, o sea, depende de cómo sea la persona, va a ser fácil o difícil de desarrollarla. El día de mañana puede acarrear muchas consecuencias, ¿no? Esos vacíos pueden hacerse cada vez más profundos y uno dice, che, no puedo salir, o sea, se me complica, ¿viste? Y hay personas, por ejemplo, que tratan de llenarlo con algunos vicios, cosas que no necesitan, y eso es peor, porque ese tipo de inteligencia no se llena con lo material, sinceramente, más allá de todo. Y llenarlo con otras personas, y viene el apego emocional. Sí, igual yo creo que hay muchas formas, muchos recurren a la religión también, ¿no? Yo soy creyente, pero y eso también está bueno dentro de todo, porque es como que te va dando un camino, ¿no? Pero hay personas que no logran trabajar en esa inteligencia, no logran encontrarle la vuelta, y a veces es complicado. Es complicado, pero es una de las más importantes. O sea, la intrapersonal es una de las más importantes, y después va a venir todo el resto. Al menos para mí, yo lo considero así. Sí. Si quieres, vamos a mencionar las inteligencias de las que ya hemos tratado y continuamos con las que siguen. Voy a abrir mis manos a ver si recuerdo todas las que hemos hablado. Hemos hablado de la inteligencia musical, la lógico-matemática, me parece, ¿no? Sí. La visual espacial, la interpersonal, la intrapersonal, van 5. No sé si se me queda alguna más. De la que lingüística, corporal, sinestésica. O sea que ya hemos hablado de 7 inteligencias. Sí, falta la última. Mira, nos queda la naturalista entonces. Comenta tú entonces sobre la naturalista. Él fue la última que introdujo Howard Gardner. Bueno, la inteligencia naturalista creo yo que es una de las más, es como el famoso cable a tierra. Tiene muchos significados, o sea, puede ser aquella libertad hacia una aventura, puede ser aquella relación con el entorno, ¿no? También suele destacarse mucho en aquellas personas que viven en diferentes entornos, ¿no? Que aman, por ejemplo, el paisaje, las montañas y demás cosas, y que logran también, pasa que también tiene un poquito de lo visual espacial. No es, sí. Pues me hace un poco más difícil, porque
entra también en el conjunto de lo que es, por ejemplo, transformar un espacio, ¿no? Podríamos decir que en lo naturalista podría entrar aquellas personas que trabajan como paisajistas, aquellas personas que trabajan en esas áreas, ¿no? Donde tienen un cierto contacto con la naturaleza y a veces disfrutan mucho más ese entorno. No sé si querés aportar algo más, porque como que es muy compleja esta. Yo creo que encierra al menos lo visual espacial, ¿no? Sí. Las personas que tienen un montón de animales en casa. También. Que les encanta estar en el campo, como dices tú, en el entorno natural, o ese entorno lo suelen disfrutar más. Ese amor por los animales, ese amor por las plantas, esas personas que se dedican a luchar contra la contaminación ambiental también. Esas personas que llevan en su bolso toda la basura, porque hay personas que van tirando basura en la calle. Hay otros que van guardando la más mínima basura que crean, la van metiendo en el bolso y cuando llegan a casa tira toda esa basura en el cesto, ¿no? Sí, hasta a veces las clasifican también. Sí. Esas personas que están metidas en todas las ¿cómo se dice? Ay, Dios mío. Esas marchas que hacen contra el plástico. Yo creo que son personas que tienen esa inteligencia naturalista muy, muy afincada, muy fuerte. Sí, es como que son personas que tratan de conservar el ambiente o el lugar de forma tal como ellos la perciben, ¿no? Sí. Pero sí, la inteligencia naturalista tiene esa naturaleza prácticamente de estar en esos lugares, ¿no? Igual creo que esa inteligencia está en todos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta las montañas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, estar en la montaña y cuando sopla el viento es como que, no sé, pero me gusta mucho esa sensación de la brisa del viento y estar en la montaña. Y esa tranquilidad es como que, no sé, para mí es algo impagable. Y creo que está en muchas personas porque siempre o viajamos o salimos a otros lugares o nos vamos al campo o nos vamos a pescar o nos vamos a hacer trekking o nos vamos a hacer kayak. Y todas esas actividades son actividades que se hacen al aire libre, ¿no? Sí. Entonces esas actividades son las que te permiten verdaderamente desarrollar este tipo de inteligencia. Más allá de que tengas otra que prevalece, tenés un montón de combos, por ejemplo, aquel que le gusta leer en la playa, aquel que le gusta escuchar música, no sé, mientras corre en la montaña y demás cosas. Es como que se hace como una variable que se puede agregar, como que esta inteligencia a veces abarca todas las otras, como que las podés combinar, porque hasta hablando con alguien lo puedes hacer en un parque, ¿no? Hasta meditando de forma intrapersonal lo puedes hacer, no sé, en la arena, ¿no? En cualquier lado, ¿viste? Entonces es una inteligencia que es como que acapara todas las otras, ¿no? No es tan individual que digamos. Sí, va unida a otras, sí. Y luego, No sé yo iba a hablarte de la última inteligencia que hemos agregado, que es la inteligencia espiritual, ¿no? Esa capacidad que tiene el ser humano de creer en algo que no ve y que simplemente siente. Que yo creo que va mucho ligada con la inteligencia intrapersonal, creo que por eso no la han incluido todavía. Porque yo creo que el tema de la fe y la religión está muy conectado a ti mismo, ¿no? A lo que sientes tú, a lo que piensas tú, independientemente de la relación que puedas tener con los demás. Yo creo que la inteligencia espiritual que quieren agregar tiene mucho que ver con eso, con lo que seas tú.
en lo que eres capaz de creer. A ver si lo harán, o a ver si se quedan ya simplemente como las ocho inteligencias múltiples de Howard Gardner. No sé La si verdad quieres que para matizarlo, cuéntame. me parece bastante interesante porque, y mirá qué bueno, qué coincidente, porque yo creo que el plano espiritual, o el plano espiritual, el plano humano, como se lo considera, es el tercer escalón dentro del ámbito y el desarrollo de lo que es hoy en día ¿cómo se dice? Lo que es hoy en día el desarrollo social, ¿no? Sí. O sea, nosotros pasamos por 12, ahora estamos en la segunda etapa del plano del desarrollo social. La primera etapa era el plano competitivo, que era, no sé, la época de la era industrial y demás cosas. Ahora estamos en un plano más colaborativo, ¿no? Se hace más, se trata de juntar grupos de personas, por ejemplo, lo que estamos ahora en este podcast o lo que estamos ahora en estéreo, ¿no? Es como que se reúnen en diferentes entornos, ya sea virtuales o sociales. Y la tercera etapa claramente es la etapa espiritual, ¿no? Que es la que vos mencionás. Yo creo que el plano espiritual va a despertar un cierto desarrollo introspectivo y también intrapersonal de las personas. No sé si será bueno o malo, pero creo que hay personas que ya están en este plano, en el plano espiritual. Sí. Como por ejemplo las personas que viven en el Tíbet o los monjes. Los monjes creo que dominan un plano y una intrapersonalidad muy fuerte que a una persona común le tomaría mucho tiempo. No sé si... Que tienen la facilidad de levitar. Nunca los he visto, pero se dicen que levitan. Que pueden flotar en el aire de tan conectados que están. Sí. Y es como que ese plano espiritual, capaz que con las inteligencias, creo que a mi parecer, con la que más podría comunicar es con la naturalista. Sí. No sé qué te parece a vos. Sí, yo también lo creo. La naturaleza te permite conectar con tu entorno, ¿no? Y yo creo que cuando conectas con tu entorno, pues yo creo que sí tiene que ver con los monjes y los budistas y esas personas que practican este tipo de creencias. Sí. Sí, yo también. Digo, te iba a decir que esos monjes han encontrado una creencia muy libre, porque lo que no nos permite abrirnos del todo son nuestras creencias limitantes, que sería otro tema muy interesante a tratar también, el tema de las creencias limitantes. Creo que la mayoría estamos metidos en eso, en esas limitaciones, ¿no? Que no nos permiten ver más allá de la realidad. Sí, es verdad. Es verdad, porque a veces no solamente son las creencias, sino también algunos patrones, ¿no? Patrones de bloqueos. Hay tanto para hablar de esto, porque después están los diferentes tipos de bloqueos y demás cosas. Pero yo creo que si empezamos a hacer un poco un caso omiso al entorno, ¿no?, que nos rodea, y nos empezamos a escuchar, de a poco podemos transformar el entorno, ¿no? Sí. Uri Brohenbenner, él decía que
una persona tiene o reconoce el entorno de muchas formas, ¿no? O que había muchas condiciones del entorno que condicionaban a la persona. Y yo creo que hoy en día, si uno logra romper con el entorno y logra escucharse mucho más profundamente, puede lograr muchas cosas. Puede lograr muchas cosas. O sea, eso lo creo al 100% porque más o menos es lo que me pasó a mí. O sea, de no entender el entorno, decir por qué. O sea, es una pregunta media estúpida, ¿no? Pero en ese momento para mí era necesario porque digo, hay cosas que yo no entiendo. Y es una pregunta muy humilde por parte de quien lo haga. Y estaría bueno que si están en esos momentos, decir, bueno, no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo esto, que lo otro, estén un rato tranquilos y se pregunten eso. ¿Qué es lo que me falta para aprender? Porque yo considero que hoy en día ya el mundo no es como lo conocíamos antes, ya lo que sabíamos no es algo que no es transformable, sino que se puede transformar, que se puede mejorar, que se puede modificar. Y si uno más allá de todo no se adapta, y no es por un principio de decir, bueno, me siento libre o un espíritu de rebeldía, no, es porque vamos cambiando, somos cambio, somos evolución y las personas tienen que cambiar, porque vos, por ejemplo, podés cambiar tu casa, tu auto, tu ropa, tu corte de pelo, todo lo que vos quieras, pero si la mentalidad o tu forma de ser no cambia, no vas a entender lo que te rodea. Así es, sí. No sé. Muy bueno. Y esto, o sea, porque capaz que uno dice, no, pero eso es manipulación. No, porque yo creo que manipulación sería quedarte donde estás. Porque quedarte donde estás para mí sería un principio de manipulación, si no voy a cambiar porque lo sé todo. Y en el fondo no, porque hay algo que te está diciendo, mira, hay cosas que están pasando y nosotros no entendemos el por qué. Necesitamos entender por qué pasan estas cosas. ¿Me entendés? Y yo creo que eso es algo que en algunos aspectos hoy en día muy pocas personas lo están haciendo, pero la mayoría lo están empezando a aplicar. Sí. Ojalá que la mayoría pues lo sigamos haciendo, porque yo creo que es súper importante el reconocer las cosas que van mal, ¿no? Y yo creo que pocos tenemos la valentía de hacerlo. Ahora, tenemos 2 audios por aquí de Iván Fuentes Moreno. Si quieres, lo escuchamos. dale. Hola, ¿me podéis dejar pasar al audio? Ay, es un menor de edad. Yo creo que sos argentino, pelotudo. Ay, Dios mío. Los niños no faltan por esta vida. Qué buena referencia, me gusta. ¿Qué te iba a decir? No sé si tenés algo para aportar respecto a esto. Quería leer un final, ya para concluir, algo que decía Howard Gardner, que afirmaba que todas las personas son dueñas de cada una de las inteligencias, ¿no? Aunque cada cual destaca más en una que en otras, como le decíamos al principio, y no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosas que las demás. Dice que generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarse a la vida, independientemente de la profesión, ¿no? que tengamos, que a fin de cuentas la mayoría de trabajos precisan el uso de la mayoría
de estos tipos de inteligencia. Y él sugiere que la educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados en evaluar las dos primeras inteligencias, que eran la lingüística y la lógico-matemática, y que esto resulta completamente insuficiente, ¿no?, en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus potenciales, y que hay una necesidad de un cambio en el paradigma educativo, y que quizás gracias a las teorías que él ha creado de las inteligencias múltiples, quizás esto generó un gran cambio. Pero que ya tú sabes que actualmente en el sistema educativo, aunque se mencionan las inteligencias múltiples de Howard Gardner, no se ha creado un sistema en el cual se pudiera instruir a los alumnos sobre estas inteligencias, ¿no? Y que sería súper importante que tengamos en educación una materia que tenga que ver con las inteligencias múltiples, ¿no?, o la gestión de las emociones. Yo creo que crearíamos mejores sujetos en el futuro. Bien, yo también coincido que en los aportes que él hace respecto a las escuelas del futuro, es como que él trata de ampliar este concepto para que en un futuro se logre diversificar el concepto de inteligencia, se logre hacer como una clasificación, ¿no?, como una pedagogía. Requiere un esfuerzo tremendo porque requiere un cuadro de profesionales muy alto, pero también sé que hay en algunos países del mundo ya están aplicando este concepto. Yo tuve a mi hermana más chica. Ella estudió bajo el método Montessori y bueno, lo que pude observar de ella es que sí, tiene muy desarrollado algunos aspectos que tal vez yo no, ¿me entendés? Volviendo a este ítem, para ya ir cerrando con las escuelas del futuro, considero que hay escuelas que enseñan, por ejemplo, la inteligencia naturalista, como puede ser las escuelas agrotécnicas, ¿no? Hay escuelas, por ejemplo, que encierran el concepto de lógico-matemático, visual-espacial, por ejemplo, las escuelas de comercio o las escuelas industriales, ¿no? Después también hay escuelas de danza, como también hay escuelas de música. Y todo ese conjunto, yo creo que si con las bases de la teoría de las 8 inteligencias múltiples se puede crear un conjunto así, yo creo que sí va a haber una generación de jóvenes, de padres, de abuelos, que va a poder hacer, aunque sea de este país, de este mundo y de todos nuestros continentes, un mejor lugar, y poder transformar muchas cuestiones y a la vez lograr un desarrollo mucho más amplio en todos los planos de los cuales hoy en día tenemos. Así es, completamente de acuerdo contigo. Nos veremos en un próximo podcast, a ver de qué hablamos en el siguiente. Y todo estaba así como todo súper relajado, súper relax, como si estuviéramos meditando. Sí, la verdad que sí, este tema lo consideré tremendamente interesante, porque tal vez esto es uno de los pasos que a veces, o tal vez no se esté dando mucho hoy en día, pero yo sé que con el tiempo va a empezar a hacerse mucho más frecuente. Está el libro para nuestros oyentes o para quien lo quiera leer de Howard Gardner, que es Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica. Lo pueden conseguir
en Mercado Libre en España, en cualquier lugar que lo van a vender, en cualquier biblioteca que lo van a vender. Y de mi punto de vista, yo que lo estoy leyendo, lo considero tremendamente interesante. Es un cambio de perspectiva a nivel mundial y a nivel empírico, científico y psicológico bastante bueno. Es un aporte tremendo, y a aquellos que les interesen un poco estas ramas del entendimiento y la psicología, estaría bueno que lo puedan leer. Sí. También en internet tienen algo de información, los que no puedan accesar al libro, pero estaría muy bien que se lo compren. Bueno, Jesús, ha sido un placer de verdad el compartir contigo este podcast. Ya vemos cuándo podemos realizar otro. Yo estoy libre todos los días. Y creo que tenemos pendiente la PNL, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. El próximo podcast vamos a estar hablando de lo que es PNL, que sería programación neurolingüística, y los beneficios que tiene para la vida cotidiana y el desarrollo personal. Si quieres, escuchamos a Sommer, que es nuestra única oyente, y nos ha mandado un audio. Dale. Para que esto. ¿Puedes volver a repetir el nombre del libro, por favor? Ok, dale. El nombre del libro dice Biblioteca Howard Gardner, que es el autor, y el nombre es Inteligencias Múltiples, y como volanta chiquito tiene la teoría en la práctica. Inteligencias múltiples, la teoría en la práctica. Sí. Bueno, Sommer, muchísimas gracias por quedarte allí escuchándonos, de verdad, te lo agradecemos bastante. Espero que te hayamos ayudado mucho y que hayas aprendido mucho con nosotros. Dale, gracias, Sommer, igual. Así que bueno, nos despedimos. Ya tendremos que ponerle un nombre a este podcast si lo hacemos recurrente. A ver qué nombre se te ocurre en un futuro. Sí, la verdad que sí, es bastante interesante. Estos temas son bastante buenos. Podemos ponerle el rincón de Jesús. Y dentro del rincón pues hablamos de diferentes temas. Estaría Dale. padre. Bueno, cuídate mucho, Jesús, y ya nos hablamos por DM en Instagram. Y nada, fue un placer. Y Dale, lo mismo yo, Gloria. chao, y bueno, hasta la próxima, Jesús. Dale, estaremos en contacto. Ok, gracias, Sommer. Chao, chao.